de la liberación de la mujer, pero la duplicación de la jornada laboral. Por lo tanto, lo que rescato ahí es que subraye ella que lo que quiere es sacarse el estrés de encima. O sea, hay muchas mujeres que quisieran poder tener mucho más igualdad en el ejercicio de las tareas de la casa. Sí, mire, sobre no sé eso si me escribe un oyente, se llama el señor Vázquez, y me dice: Paola, mi esposa es docente rural, yo trabajaba como supervisor en una empresa forestal, llegamos a la conclusión que uno de los dos debía renunciar al trabajo y yo, el esposo, renuncié al trabajo. Eso está bien, sí, pero eso lo decide cada uno, pero no es eso. Es que no, sí es eso. Es que el que porque las señoras en Suecia no, es que el se queda trabaja, el que decide quedarse trabajando le tiene que pagar al que no trabaja. La literatura económica está llena de estos temas y hay cientos de miles de papers, no sé si esté aquí Daniel Mejía, que hablan sobre precisamente esto, el trabajo doméstico no remunerado y cómo eso es uno de los grandes retrocesos para la igualdad de género. Hay una gran investigación que hizo aquí en Medellín la Universidad EAFIT, donde dice lo siguiente: actualmente la producción del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados equivale al 20% del PIB colombiano, lo que significa que si ese trabajo se pagara, sería el sector más importante de la economía colombiana, según el DANE. Ahí va el punto. De hecho, por eso le digo, es un avance Paola, y conforme increíble. Las economías crecen. Usted lo ve como un avance perfecto. Cuando su marido le diga: Paola, ¿cuánto vale tu trabajo? Usted se queda perfecto, lavando calzoncillos, pelando papas por 5 millones de pesos mensuales, o lo que usted quiera. ¿Y eso le parece que es un avance? Bueno, Paola, perfecto. Es que claro que cualquier persona lo puede hacer. Si consigue el marido que le paga. Es una decisión personal. Pero no descarta, Néstor, eso que sea el hombre el que se queda. Si el hombre es el que menos oportunidades laborales tiene, pues podrá ser una decisión familiar quién se queda. A mí me preocupa, hay muchos estudios, como dice Paola, y muchos de esos estudios muestran que este tipo de políticas terminan devolviéndose y afectando desproporcionalmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque se crea, aunque formalmente o legalmente no haya una relación de jefe-empleado, sí terminan subordinadas a quien está pagando el servicio. Y eso termina agravando ciertas cosas. Una cosa que inicialmente es bien intencionada termina afectando a las personas que supuestamente quiere beneficiar. Para las oyentes, no puede votar usted. No voto porque yo me quedaría. Es decir, si a mí me ofrecen 10 barras por quedarme, me quedo. Es decir, y le digo, yo cocino bien. No, yo en cambio cocino bien, me va bien cocinando y bueno, lo que más me costaría sería lavar chisme, pero ya hay una máquina, o sea, los chismes, esa vaina es harta, pero ya hay una máquina. Es en serio. Es en serio, yo lo he pensado. Usted se quedaría. Y me quedaría escribiendo, leyendo. Haría cosas. No le queda tiempo. Entre las tareas, ¿a qué horas va a leer? No, porque no tengo hijos. No, porque no tengo hijos. No, pero es que usted quiere que le paguen por leer. Voy a ampliarla. No por ir a lavar, ¿no? Voy a ampliarla a oyentes y oyentas. Bueno, listo. Como un amigo suyo. Como dice Maduro, oyentes y oyentas. La pregunta es fácil: ¿usted quiere ser felizmente mantenida? ¿O mantenido? Definitivamente no. Ahí está sesgada. Sí, está sesgada, no es una buena pregunta. Felizmente mantenido. No es mantenido. Que ¿Usted quiere que le paguen por su trabajo doméstico, sí o no? Por el cuidado de los enfermos, por cuidar a su mamá que no puede moverse, por ayudar a sus hijos con las labores del colegio, por, además de todo, cuidar de su casa, lavar, trapear, planchar. ¿Quiere que le paguen? Claro, trabajo doméstico, no, sesgado es mantenido, es que mantenido es alguien que no hace nada y se queda todo el día viendo series de Netflix, eso sí es mantenido. Es que aquí estamos hablando por trabajo y cuidado doméstico. Tanta gente que no puede salir de su casa porque tiene de verdad a sus papás en condición de incapacidad, a sus niños también de pronto sin posibilidad de ir al colegio y que le toca, es que no es ni siquiera una elección de vida, pero sino muchas veces una obligación que tienen que quedarse ahí cuidando enfermos y atendiendo su casa y no tienen cómo pagarle a otra persona para que venga y les ayude, que le pero pague. De eso no estamos hablando. Pero de vanguardia. Pero esa no es la propuesta de lo que yo entendí, por lo menos de... eso no es lo que entendí yo que proponían en Suecia. No, lo que proponían en Suecia era, pues yo simplemente quiero estar en mi casa, no tener que trabajar y que me mantengan. Porque la discusión de la remuneración por el cuidado es otra cosa, y tiene razón Paola, pues las personas que tienen que dedicarse y sacrificar su ejercicio profesional o su actividad económica por tener que cuidar a alguien en su casa, gracias. Claro que tienen que ser remuneradas de alguna manera, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Mantengo la pregunta. Paola, felizmente mantenida. Primer voto, Paola, sí.
quiere ser felizmente mantenida. Son las 9 de la mañana, 5 minutos. Si usted quiere votar, si usted quiere opinar, ocurre en Suecia, puede estar ocurriendo en España. Pero es que el escenario sería muy diferente en Colombia, Néstor. Eso no pasaría en Colombia de esa manera. Sí, hay una no hay cómo, es decir, sería una inmensa minoría la que podría dedicarse a ir al gimnasio, a ir... Ricardo, hay una pregunta interesante que me hace un oyente, que es relación entre violencia machista en Colombia y las mujeres mantenidas. Sé que hay relación, pero existe, porque no tienen autonomía, porque no pueden dejar irse de su casa, porque si no, no tienen cómo comer. Es que eso es clarísimo. Una trampa de pobreza es que las mujeres no puedan ser independientes financieramente, y eso además es una trampa de violencia intrafamiliar, está estudiadísimo. Pues la cuenta es Blue Radio, mi cuenta Néstor Morales C. Estamos en canales de todo el país, en plataformas de streaming, estamos en el canal de YouTube si usted quiere opinar. 906 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saludan Mauricio y Palo de Agua y las estrellas. Queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año, gozando estas fiestas. Mucha felicidad, amor en sus hogares con familia. Con nuestra nueva canción que se llama Colombia es tropical. Colombia, Colombia es tropical. Colombia es alegría y carnaval. ¡Feliz Navidad! La crisis financiera del sector de salud llevó a que Audifarma, que es el mayor dispensador de medicinas en Colombia, esté al punto de la quiebra. Ha declarado en reorganización, está buscando un acuerdo de pagos para evitar la bancarrota. A Audifarma, la ADRE le debe más de 600 mil millones de pesos. Tanto que decía el gobierno que era para mejorar el sistema de salud, y esta sería la primera gran quiebra en el sistema de salud en Colombia, ahora que la Superintendencia de Salud intervino 7 de las más grandes EPS en Colombia. El Estado, el ineficiente Estado colombiano, no le paga a Audifarma, y por cuenta de esa deuda ya se quedó sin oxígeno la gente abocada a perder el empleo. En las últimas horas, quien fuera una de las principales asesoras en materia legislativa del saliente ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, tuvo que rendir declaración ante la Corte Suprema de Justicia y su Sala de Instrucción, que avanza en la investigación contra 6 congresistas que habrían intentado recibir unos cupos a través de 3 contratos por más de 92 mil millones de pesos a cambio de sus conceptos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. María Alejandra Benavides guardó silencio. 9:08 minutos, atención, Blue Radio acaba de conocer los preacuerdos firmados por Olmedo López y Sneider Pinilla en la Fiscalía. Acuerdos de perdón judicial a cambio de verdad, en donde está plasmado, está escrito, está aceptada la empresa criminal que se montó alrededor de la corrupción. Empresa criminal en la que participaron funcionarios del gobierno, congresistas y particulares. Ricardo Espina. Néstor, el pasado 18 de noviembre la Fiscalía anunció que había firmado un preacuerdo con 6 personas, entre funcionarios y particulares implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Entre quienes firmaron el preacuerdo aceptando delitos y devolviendo los dineros que le robaron al Estado están Olmedo López, quien fuera director de la Unidad de Gestión de Riesgo, y Sneider Pinilla, ex subdirector de la misma entidad. En el caso de Olmedo López, si este preacuerdo es avalado por un juez, pagará 7 años, 1 mes y 12 días de cárcel y devolverá 724 millones de pesos. Por su parte, Sneider Pinilla pagará 6 años, 6 meses y 9 días de prisión y reintegrará 618 millones de pesos. Hasta ahora no se habían conocido los detalles de los términos de los preacuerdos con la Fiscalía, también suscritos por el ex subdirector de la unidad Luis Carlos Barreto, el ex asesor de Olmedo López Pedro Rodríguez Melo, el contratista Luis Eduardo López Rosero y el abogado Edgar Riveros. Blue Radio revela la teoría que tiene la Fiscalía sobre este entramado criminal que estuvo operando en la Unidad de Gestión de Riesgo desde mayo del 2023 hasta febrero de 2024, con sus protagonistas y las conductas delictivas que habría cometido cada uno de los participantes en esta trama. En los preacuerdos redactados por la Fiscalía se dividen los nombres en 2 partes. Los participantes en la empresa criminal, así lo dice la Fiscalía, creada en torno a la Unidad de Gestión de Riesgo,
y quienes en otro lado eventualmente pudieron cometer delitos de manera colateral relacionados con algunos de los integrantes de esta empresa criminal. En el primer listado de la empresa criminal aparecen Olmedo López, Sneider Pinilla, Pedro Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto y un hombre que es muy importante en el entramado. El hasta hace pocos meses director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique. En el segundo listado están la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, el saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su exasesora, María Alejandra Benavides. Comencemos hablando de la empresa criminal. Según la Fiscalía, Olmedo López, Sneider Pinilla, Pedro Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto, César Augusto Manrique, a la fecha de los hechos, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, otros servidores y contratistas de la Unidad de Gestión de Riesgo, así como particulares como Luis Eduardo López Rosero, y esto lo leo textual, acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la Unidad de Gestión de Riesgo, entre las cuales están la modalidad de adquisición de asistencia humanitaria de emergencia, materiales, elementos, equipos, servicios, alquileres y suministros para la ejecución de la respuesta ante emergencias que hayan generado la declaratoria de desastre nacional y decretos de la calamidad pública, logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos sobre el interés general. ¿Qué hizo cada uno de los involucrados? Y aquí vienen los detalles. Olmedo López, y todo esto lo digo textual, según la Fiscalía, dirigió con Sneider Pinilla la operación tendiente a conseguir dinero producto de la contratación ilícita de la Unidad de Gestión de Riesgo con destino a congresistas. Lideró la operación tendiente a dirigir contratos de la unidad para que fueran adjudicados a determinados contratistas y otros funcionarios públicos o particulares señalados por estos. Delegó en Sneider Pinilla y Pedro Rodríguez, entre otros, la consecución de contratistas a quienes se les adjudicarían las órdenes de proveeduría y contratos a cambio de las coimas en beneficio propio y de terceros. Coordinó con Sneider Pinilla la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República, y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Olmedo López, según la Fiscalía también, acordó con Sneider Pinilla dirigir los contratos u órdenes de proveeduría de alquiler de carrotanques y sus interventorías a contratistas amigos, a cambio de que estos pagaran coimas a favor de ambos. Gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político, César Augusto Manrique Soacha, entonces director de la Función Pública, la modificación del convenio celebrado ante el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras, con el propósito de reducir su valor en 100.000 millones de pesos, liberar y trasladar los recursos restantes a favor del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que luego, según la Fiscalía, habría sido triangulado y adjudicado de forma irregular con presunta participación de César Manrique. En contraprestación, Olmedo López permitió que los funcionarios Barreto Gantiva y Manríquez Soacha direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos de jagüeyes, pozos subterráneos y los contratos de control y seguimiento a estos a cambio de coimas. Por la colaboración de César Manrique, jefe político de Luis Carlos Barreto, dice la Fiscalía, realizó la reducción y liberación de los 100.000 millones de pesos que el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo tenía en el convenio con la Agencia Nacional de Tierras. Acordó con César Manrique el pago de una coima en todos los contratos y órdenes de proveeduría que se celebrarían con la cuantía objeto de reducción y liberación, esto es, los 100.000 millones de pesos. Y termina, y esto es muy importante, con lo siguiente. Olmedo López, según la Fiscalía, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneider Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República, Julio Elías Chagüí Flores, Guadid Alberto Mansur Invet,
Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Vitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo Maya. Luego vienen los detalles de lo que hizo ilegalmente Sneider Augusto Pinilla, entre otras cosas, y llama la atención lo que dice de quién le prestó la plata. La plata no había salido y la plata la obtuvo para pagarle los 3.000 millones a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle, según la Fiscalía, a través de un préstamo obtenido realizado a una persona de su confianza de nombre Pedro Castro, quien le facilitó 4.000 millones de pesos en efectivo a cambio del 2,3% mensual de intereses y que fue entregado en 3 cuotas, 2 de 1.500 millones cada una y la tercera por 1.000 millones de pesos en Montería. Ese préstamo de 4.000 millones de pesos tuvo que tener el pago de intereses de 276 millones de pesos. Y viene el detalle de cómo se repartieron la marrana, cómo se repartieron el dinero de la corrupción de los carrotanques en la unidad de gestión de riesgo. Olmedo y Sneider le entregaron el contrato a Luis Eduardo López a cambio del pago de una coima equivalente al 14% del contrato. Luego de impuestos, el contrato quedó en un valor de 37.764, 60 millones de pesos. Los sobrecostos fueron los siguientes. Escuchen ustedes, porque aquí está el tamaño del mordisco. 14.163 millones de pesos de sobrecostos. ¿Y cómo se la repartieron? 6.342 millones fueron distribuidos de la siguiente manera: 1.000 millones a Pedro Rodríguez, asesor de Olmedo López, y 5.342 a Sneider Pinilla, que los distribuyó de la siguiente manera: le dio 4.276 a su prestamista Pedro Castro, 724 millones que le da Olmedo López, y él se queda con 342 millones de pesos según la Fiscalía. El que se quedó con la mayor tajada, que tiene el compromiso de devolver, es el contratista conocido como el Pastuso, Luis Eduardo López Rosero, que se quedó con 7.821 millones de pesos. El dato final: las fechas de posesión frente al presidente Gustavo Petro, que los nombró, de los funcionarios involucrados en este escándalo de corrupción. Olmedo López fue posesionado por Gustavo Petro, presidente de Colombia, en su cargo el 1 de mayo del 2023 en reemplazo de Javier Pava. Petro hizo campaña con Olmedo López en 2018, Olmedo iba al Senado y Gustavo Petro a la presidencia. César Manrique, un viejo conocido de Gustavo Petro, trabajó con él en la alcaldía de Bogotá, está en un proceso penal por unas irregularidades de motos eléctricas en esa administración, y fue posesionado por el presidente Gustavo Petro como director del Departamento Administrativo de la Función Pública el 24 de agosto de 2022. Sandra Ortiz fue posesionada por el presidente Gustavo Petro como alta consejera presidencial para las regiones el 12 de mayo del 2023 en reemplazo de Luis Fernando Velasco. Carlos Ramón González fue posesionado por el presidente Gustavo Petro como director del Departamento Administrativo de la Presidencia el 1 de mayo del 2023 en reemplazo de Mauricio Liscano, y Ricardo Bonilla fue posesionado por el presidente Gustavo Petro como su ministro de Hacienda el 1 de mayo del 2023 en reemplazo de José Antonio Ocampo. Detalles de estos preacuerdos que revela Blue Radio a esta hora en el caso de corrupción que salpica al gobierno Petro en bluradio.com. 9:18. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo... No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Ante las heridas que los demás te pueden causar, ante las acciones malvadas de los otros, ante las frustraciones, los fracasos, las decepciones, las traiciones, tú tienes 2 caminos. El camino del rencor y el resentimiento que conduce a la amargura y a la infelicidad, o el camino del perdón que sana tu herida y conduce a la armonía interior. Es tu decisión cuál de los 2 caminos eliges. Hoy quisiera invitarte a elegir el perdón. Porque cuando tú eliges el camino del rencor, eliges quedarte atado a esa persona, a esa situación. Eliges llenar tu corazón de las peores emociones. Eliges construir una vida desde el odio. Por eso hoy libérate del rencor. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 9 de la mañana, 22 minutos. ¿Quién mandó buñuelos? Trae chocolate un oyente. Un oyente. No, entonces conmigo no cuenta. Un oyente agradecido. Si no tienen chocolate. Un oyente que ayer nos estaba escuchando la discusión sobre el buñuelo, si debe ser o no debe ser relleno. El puntico café. ¿El chocolate no? No. Si no tienen chocolate ni arequipe, no. Como yo los estoy distribuyendo, pues yo arranqué por el puntico. Aquel lleva como 3. ¿A le gusta primero la puntica? No. Pero crocantica, claro. Quedó retratado. Ricardo violó todo el código de etiqueta para comerse un buñuelo, Néstor, porque increíblemente ya hay etiqueta. Yo me rehúso a usarlo. Buñuelo se come como siempre se ha comido el buñuelo, pero ya hay etiqueta para comer buñuelo. No, un buñuelo se come sin etiqueta. Un buñuelo no se come con cubierta. No, ya hay toda una metodología para comer buñuelo. Yo también lo vi en redes sociales. Una señora muy elegante diciendo cómo se debe partir el buñuelo, cómo se tiene que agarrar por pedacitos. En qué parte de la boca se pone todo. No quiero decirle lo que me imagino de cómo deben ser las personas que comen buñuelo con tenedor. Por Dios. Pero usted sabe, adivine qué hacen con medias puestas. Usted sabe lo que yo. Y reloj. Hombre, se nota que es viernes. O sea, usted. Sí, no, ya. Eso no puede ser a mí. Para que no me eche la culpa a mí. Es un grosero. Grosero y medio. Es un muy grosero. Ricardo, estamos en época de Navidad. Sí, pero usted puede interpretar lo que quiera. Se pone rojo, que es lo peor. Usted necesita mucho trabajo espiritual, amigo mío. Lo sé, es verdad. Usted tiene que echarle mucha confesión pero ustedes, ¿qué se imaginaron? A las porquerías. ¿Qué se imaginaron ustedes? ¿Qué piensan? Meterse a la piscina, por ejemplo, con las medias puestas. 9 de la mañana. Muy mal pensados, tienen la mente retorcida. 9 de la mañana, 24 minutos. ¿Está Sergio? Sí. La Procuraduría, atención, adelanta una investigación en el proceso de contratación para el mantenimiento y reparación de los helicópteros M-17. Esta mañana la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas está haciendo un llamado para que el pozo Sirius 2 sea declarado proyecto estratégico de interés nacional. Doctor Frank Perl es el presidente de la Asociación Colombiana de Gas y de Petróleo. Doctor Perl, buenos días.
Néstor, muy buenos días para usted, para la mesa y para todos los oyentes de Blue Radio. ¿Qué significaría este proyecto Sirius 2? Era antes Uchuva, que se ha descubierto en las últimas horas tiene unas reservas de gas importantísimas para la autosuficiencia en Colombia. ¿Por qué creen ustedes, el sector privado, doctor Pearl, que debe ser declarado proyecto estratégico de interés nacional? ¿Eso para qué serviría? Serviría para lo siguiente: hay muchos proyectos de infraestructura en varios sectores de la economía que están demorados, que toman años y que se dañan porque los procesos de licenciamiento ambiental o los procesos de consulta previa se demoran o fracasan. Entonces, en agosto de 2013, el COMPES expidió un documento que determina y define lo que son los proyectos de interés nacional. Y estos son proyectos, digamos, de gran envergadura que pueden ser de carácter privado o de carácter público, pero que tienen algunas características. Son grandes inversiones que generan beneficios claros para la nación y para las regiones, pero que son de alta complejidad y que por eso requieren una interacción muy efectiva entre las entidades estatales y el inversionista privado. En ese sentido, cuando un proyecto es declarado como proyecto PYME, para lo cual debe ser aprobado por un comité, se le da prioridad y hay un comité que le hace seguimiento a las tareas y a las acciones que se requieren para que el proyecto avance. Por ejemplo, temas de licenciamiento ambiental. En este caso del proyecto Sirius, estamos hablando de unas reservas de 6 terapiés cúbicos. Eso es 3 veces lo que tenemos hoy. Hoy estamos en 2.37. En años, hoy tenemos 6.1 años de reservas de gas, esto equivale a 18 años de reservas. Este proyecto es fundamental para que a partir de 2030 nosotros mejoremos en la autosuficiencia de gas. Pero tiene, por ejemplo... Doctor Pearl, ¿para estos efectos da lo mismo que sea Ecopetrol con Petrobras los dueños del proyecto Sirius? Para estos efectos, el comité tendría que mirar si se rige por las normas de proyecto PIN privado o público, pero cuando sea aprobado da lo mismo. Entonces, ¿para qué funcionaría, Néstor? Este proyecto tiene por delante 4 licencias ambientales y 116 consultas previas. Es un tema bastante complejo que hay que adelantar en menos de 2 años. Entonces, un comité que le haga seguimiento a través de las entidades que tienen que tener la información adecuada de las aprobaciones, podría garantizar que ese proyecto entrara a operar a comienzos del 2030. Que es más o menos los cálculos que estaba haciendo ayer el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, porque efectivamente dice usted, doctor Pearl, son 116 consultas previas y 4 licencias, y esto suele tardarse casi que 10 años cuando se trata de proyectos tan masivos, pero ayer estaba diciendo el presidente de Ecopetrol que le tomaría unos 4 años poner ya este gas en el mercado. ¿Es eso real? ¿Es eso factible gracias a estos, digamos, a este mecanismo express? Eso sería real si funcionan bien las consultas previas y el tema de licenciamiento ambiental, pero si se demoran, como ha ocurrido en otros proyectos de energía en La Guajira, pues el proyecto no va a entrar, y para ese momento tendremos un déficit de gas que es más o menos el 50% de la demanda que tenemos hoy. Entonces nosotros necesitamos ese proyecto lo antes posible. Por eso creemos que es de interés del gobierno nacional, del ministerio y de todo el país que este proyecto sea calificado como un proyecto de interés nacional. Claro, porque casi triplica las reservas de gas, que es una, por supuesto, muy buena noticia. Doctor Pearl, feliz día, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Néstor. Buenos días para todos. 9:28. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La crisis de la situación del sistema de salud se agudiza en Colombia. El Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud publicó un preocupante estudio que reveló que la deuda total por servicios de salud en Colombia aumentó un 47% en los últimos 5 años. Para la muestra, lo que está sucediendo en Antioquia, el giro que debe hacerles la intervenida nueva EPS a los hospitales públicos del departamento está embolatado y tiene corriendo a los funcionarios para saber cómo les van a pagar las 2 quincenas de diciembre,
más la prima navideña a sus empleados. Los hospitales públicos de Antioquia solo contarían con menos de la mitad de los recursos que normalmente reciben. La Procuraduría desmintió el informe de la ONU que hablaba de la existencia de 20.000 cuerpos de personas sin identificar en el aeropuerto El Dorado. Javier Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos, explicó cuáles fueron los hallazgos después de la inspección por parte de esta entidad. Básicamente, después de recorrer con un equipo de la Procuraduría General de la Nación por más de 4 horas los 27 hangares que están concesionados a OPAIN, encontramos pues que están dedicados a actividades aeroportuarias, mantenimiento, por ejemplo, de aeronaves, operación de embarque de aeronaves privadas, talleres, bodegas con, por ejemplo, con equipos para la operación en tierra, con aeronaves medicalizadas, entre otros, pero pues sin duda alguna no se encontró lo que afirmó el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que por supuesto una cifra. Atención, hay comunicado del Centro Democrático sobre el caso de corrupción que involucra a un integrante, a un asesor de un senador del Centro Democrático. Aparentemente, un hombre de la UTL, del senador Carreño, que fue a sobornar al subdirector de la policía. Todavía no está aprobado, lo dejaron en libertad anoche. Y sobre la corrupción también hay pronunciamiento esta mañana del presidente Gustavo Petro. Juan Camilo Maldonado. Néstor, buenos días. Trinos y más trinos. El presidente Gustavo Petro abordó varios temas sobre el país. En primer lugar, propuso un pacto entre el gobierno y la oposición para luchar contra la corrupción. Expresó su preocupación por la continua aparición de miembros de la oposición señalados de dar o recibir sobornos. El comentario del mandatario en su cuenta de X se dio tras conocerse que la Fiscalía General imputó cargos por cohecho a Julián Forero, asesor de un senador del Centro Democrático acusado de intentar sobornar al subdirector de la Policía General, Nicolás Zapata. Frente a esta situación, el presidente destacó al oficial: agradezco al subdirector de la Policía Nacional, General Zapata, por no dejarse sobornar. Es un ejemplo para Colombia. En el mismo mensaje, el mandatario hizo una denuncia sobre una supuesta candidata a la oposición, a quien acusó, sin mencionar su nombre, de usar información proveniente de infiltrados de la Fiscalía. Según el presidente, estas filtraciones estarían controladas por lo que denominó la Junta del Narcotráfico. Y usted lo decía, Néstor, preocupa al Centro Democrático la investigación alrededor de un supuesto soborno al subdirector de la policía por parte de un miembro de la UTL de este senador. Y pide en este trino el Centro Democrático celeridad en la investigación y que se le aclare al país lo ocurrido. La corrupción no tiene color político y debe ser rechazada. Es el trino del Centro Democrático que se da luego de que la Fiscalía General de la Nación informó la captura de Julián Forero, quien sería el asesor jurídico de esta UTL de José Vicente Carreño, senador del Centro Democrático que intentó sobornar al segundo al mando de la policía. Sí, sobre este tema, el presidente en el trino de esta mañana, Ricardo, propone otra vez una comisión internacional, sí, señor, para investigar casos de corrupción. Mire, dice el presidente: les propongo un pacto de transparencia total en el ejercicio del gobierno y de la oposición. Espero opiniones de las Cortes, ya le han dicho que están en desacuerdo, y la Fiscalía, que también está en desacuerdo, y de la oposición, para la configuración de una comisión internacional al servicio de la Fiscalía que se dedique en primer lugar a la investigación del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, investigación que avanza por buen camino y ya hay condenados en Colombia, y que se extienda a descubrir la fuerte infiltración en entidades públicas y políticas de este grupo de narcotraficantes llamados Junta del Narcotráfico. Y después, en la última parte, le agradezco al general Zapata, que es el subdirector de la policía, por no haberse dejado corromper. Pero otra vez insistir en un tema que está muerto, ¿no? Que nació muerto, que es ese tema de la Comisión Internacional contra la Corrupción que el presidente planteó durante la campaña, pero que evidentemente no tiene ninguna viabilidad, ni jurídica, ni política en Colombia. Yo francamente el presidente no entiendo por qué el presidente insiste. Usted de esos caballitos de batalla de traer, es que el presidente desconfía profundamente de la justicia colombiana, a pesar de que el caso el de el parlamentario o el asesor del parlamentario, el parlamentario José Vicente Carreño, su asesor Julián Forero, estuvo detenido el asesor, lo dejó un juez en libertad anoche. Senador Carreño, buenos días. Muy buenos días a ustedes, apreciados periodistas de todo el país. Senador Carreño, ¿usted qué tiene que ver con el rollo del intento de corromper al subdirector de la policía? ¿Qué sabe del caso, senador?
Primero, pues quiero decirles que no tengo nada que ver absolutamente. Ustedes vieron lo que precisamente dijo la Fiscalía sobre el caso. El senador Carreño, puntual, el senador José Vicente Carreño ni está investigado, ni está involucrado, ni se nombra en este proceso. Lo por un trino o un artículo de un medio de Colombia, que ahí ya lo vio igualmente. Sí. A ver, yo les voy a contar Carreño, cómo me entero. Este señor que intentó sobornar al subdirector de la policía, ¿es una persona que usted sacó de dónde? ¿Es de su confianza? ¿Por qué le pide él una cita al subdirector de la policía? A ver, yo primero quiero decirle pues que cuando hablamos que intentó, yo creo que debemos de hablar a partir de un supuesto, porque está en investigación y dejar las autoridades que sean autoridades competentes las que determinen el tema. Yo le voy a contar cómo me entero primero. Yo el día 4 o 7 de la mañana voy saliendo hacia el Congreso y me hacen una llamada y me informan de la captura del doctor Julián Forero, y inmediatamente obviamente me comunico con la familia, que es por un cohecho, por un supuesto cohecho. No, de ahí no me entero de más nada, no sé, porque usted sabe que esas son cartas que tiene la Fiscalía para ya en el tema de la legalización y de la imputación de cargos. Entonces ya el día de ayer me entero por los medios nacionales de comunicación que era un tema referenciado a un supuesto cohecho ante mi general Zapata, el subdirector de la policía. Aquí hay dos temas muy complicados en el caso para mí y lamentables. Primero, porque es mi amada Policía Nacional. Usted sabe que yo fui policía 23 años en el grado de agente, y por supuesto es un tema donde está involucrada la Policía Nacional y mi asesor es mi amigo, es una persona que yo conozco ya hace muchos años. Usted me pregunta que dónde lo saqué o quién es una persona de origen boyacense, pero que tiene mucho arraigo y años de vivir en el departamento de Arauca. Me acompañó en la Cámara de Representantes del periodo pasado y hoy me sigue acompañando en el Senado de la República. A quien conozco, señora. Sí, usted conversó con Julián Camilo Forero después de que lo dejaron libre. ¿Qué le cuenta él de ese episodio? No, porque él sí visitó la oficina del general Zapata. Sí, a ver, yo le cuento. Yo viajé ayer sobre las horas de la tarde-noche hacia mi residencia. Estoy acá en los Llanos Orientales y no he podido entrevistarme con él después de que lo han dejado en libertad en la noche anterior. Entonces no nos hemos podido reunir, no hemos podido hablar. Yo les sigo contando el tema. Entonces yo me entero por los medios nacionales de esta situación y por supuesto pido lo mismo que pide el partido: celeridad, que el país sepa la verdad y dejarle a las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía, que nos cuente al país y determine las responsabilidades o no sobre este caso. Señor, ¿usted tenía conocimiento de que esta licitación estaba en curso? No, señor, para nada, en absoluto. Usted y su oficina se especializan en hacer seguimientos a temas de la fuerza pública, ¿verdad? Sí, bueno, yo fui policía, sí. Yo fui policía 23 años y me he caracterizado por presentar iniciativas que ustedes conocen en el Congreso desde el periodo de la Cámara, que tienen que ver mucho con el tema de nuestra fuerza pública, claro, nuestros veteranos, soldados y policías. ¿Usted conoce al general Zapata, senador? Perdón el término de esto, pero ustedes también saben que no solamente me dedico a eso, ustedes saben que también soy autor de otras iniciativas que tienen que ver con otros temas del orden nacional. Claro, ¿quién no conoce al señor general Zapata, pues siendo el subdirector de la policía? Por supuesto. De hecho, yo hago parte de la Comisión Segunda, donde revisamos el tema de los ascensos, y de hecho en estos días estuvo revisando el ascenso al grado de mayor general a mi general Zapata. Por supuesto que sí, ¿quién es? Claro, pero una cosa es saber quién es y otra cosa es, y hacia allá va mi pregunta: ¿usted se ha reunido con el general Zapata recientemente? Hemos hablado, claro que sí. ¿Sobre qué tema, senador? No, temas que tienen que ver del resorte institucional. Usted sabe que yo soy una persona que recorro el país, recibo inquietudes, sugerencias, querellas, quejas, reclamos de nuestros policías, y yo me he convertido como en esa persona referente. Usted sabe que el tema de la policía, la audiencia castrense, ellos no tienen la voz que puedan salir, pero uno lo hace en medio del respeto y de la dignidad que representa ante el alto mando o ante las instituciones. Por supuesto que claro, son temas netamente institucionales, y eso no lo puedo negar yo, ni el señor general, ni el director, ni el tercero, ni los comandantes de departamentos, donde uno va, donde uno hace un trabajo, donde uno tiene una relación, y eso es normal
entre los congresistas y por supuesto la institucionalidad. Sí, senador, ¿usted le presentó al general Nicolás Zapata a su asesor? No, mire, yo debo decirle esto, el señor doctor Julián Forero además es oficial profesional de la Reserva, en el grado de teniente, entonces él obviamente tiene una relación directamente con la institución por el cargo que ostenta, por el grado que ostenta honorífico como oficial profesional de la Reserva. Sí, senador Carreño, ¿este señor Forero Agudelo trabaja exclusivamente para su UTL? Sí, señora, él hace parte de la unidad técnica aleativa, así es. ¿Y por qué se presentó o por qué le dijo al general Zapata que iba en nombre de un senador? ¿Usted tiene idea en nombre de quién iba? Yo eso desconozco. Yo creo que ya esos son temas que tienen que dirimir la fiscalía, porque ya desconozco la génesis de fondo de la situación, ni tampoco me reunió ni con el doctor Julián ni tampoco con su defensa para saber detalles sobre el tema. Sí, usted conoce el contrato sobre el que dice la justicia, él fue a terciar, a mediar ante la oficina, ante el general Zapata. No lo conozco, no, señora. Sí, mire, ¿usted qué detalles conoce del señor aparte de sus negocios? ¿Es lobista? ¿Es qué? ¿Es lobista? ¿Hace lobby? No, él es mi asesor jurídico. Y sí lo conozco desde hace muchos años, y lo conozco como una persona recta, honesta, una persona que yo nunca le he conocido un acto de corrupción, nunca le he conocido ni siquiera un acto de disciplina, ni nada por el estilo. O sea, la verdad, y tengo que decírselo al país, o sea, esa es la persona que yo conozco. Pero, ¿qué opinión tiene frente a lo que se ha conocido en las últimas horas? No, la opinión es que es muy lamentable, muy triste que estas cosas, si llegasen a ser real, que sucedan, porque como vi esta mañana, el tema de la corrupción tiene que ser un tema que tiene que ser contrarrestado y tiene que ser abatido desde todos los escenarios políticos, desde todos los seres humanos, todas las personas, todos los colombianos debemos de rechazar, por supuesto, pero yo no puedo profundizar sobre el tema porque mal haría yo con ir a decir que es mentira, es que es verdad. Yo creo que eso hay que hacerlo a la autoridad competente para que sea quien en su saber y entender nos cuenten a los colombianos el trasfondo del tema. Senador Carreño, muchas gracias. No, Dios los bendiga y gracias por la llamada, poderle dar estas explicaciones al país. Dios los bendiga y un abrazo. Pendientes de la investigación 942, ya llegan los deportes, llega la actualización de las noticias en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Queda muy poco tiempo del Congreso de la República antes del cierre de las sesiones el próximo 16 de diciembre. A pesar de que la meta del gobierno era aprobar la reforma de la salud antes del inicio de este mes, no se ha podido ni siquiera empezar con su segundo debate, por lo que el gobierno nacional espera que en las sesiones extras, que irían del 16 al 20, se avance con este debate. Así lo dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Hay una agenda bastante intensa durante estos días, por eso va a ser absolutamente necesaria la convocatoria a sesiones extras. $200% las reservas existentes de gas, el potencial del Pozo Sirius 2, antes Uchuva 2, para aumentar las reservas gasíferas del país. Una confirmación que entregaron en las últimas horas Ecopetrol y Petrobras, socios en este proyecto, amigos en esta aventura de explorar en aguas ultraprofundas del Caribe colombiano, más exactamente a 864 metros de profundidad y 31 kilómetros de la costa de Santa Marta, donde hay 6 terapiés cúbicos de gas, el triple de lo que tenemos actualmente, y por eso mismo se trata de un pozo crucial para las expectativas gasíferas del país en un momento de escasez, de pérdida de autosuficiencia y a 8 días de haber hecho la primera importación para uso industrial, doméstico y vehicular, 60.000 metros cúbicos de gas para usuarios distintos al sector térmico que se importaron el pasado 29 de noviembre desde el Golfo de México y Trinidad Tobago por parte de la compañía TPL Gas y que fue transformado posteriormente en la resificadora de Cartagena a razón de 40 millones de pies cúbicos diarios de suministro desde el pasado 1 de diciembre.
Larguísima cadena de desmentidos a un informe de Naciones Unidas que increíblemente, irresponsablemente mejor, se inventó que en el aeropuerto El Dorado, en uno de los 27 hangares, hay 20.000 cadáveres a la espera de ser recibidos en medicina legal. La teoría fantasiosa de unas funcionarias burócratas de Naciones Unidas es que hay 20.000 cuerpos que no han sido reconocidos. La verdad no es cierto, no hay una sola fotografía, no hay una sola evidencia, no hay familias. Los desmentidos corren esta mañana por cuenta de la Procuraduría General de la Nación, que realizó una inspección. Naciones Unidas le atribuye a Medicina Legal el chisme. Nos dijeron que en Medicina Legal dicen que hay 20.000 cadáveres en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Medicina Legal desmiente esa versión, lo desmiente Opaín, el concesionario del aeropuerto, y lo desmiente la Alcaldía de Bogotá. En el Congreso de la República se han hecho muchas capturas por corrupción. La última de estas órdenes la hizo efectiva el CTI de la Fiscalía contra Julián Camilo Forero Angulo, asesor jurídico del senador araucano del Centro Democrático, partido de oposición José Vicente Carreño. Forero Agudelo fue denunciado por el propio subdirector de la Policía Nacional, el general Nicolás Zapata, a quien aparentemente intentó sobornar con... Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 9 de la mañana, 46 minutos. A esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Sí, en esta toma. Viendo. A ver qué dice el árbitro del partido. ¡Gol! ¡Gol! Así fue, con suspenso, el gol de Millonarios en el clásico bogotano. No había fuera de lugar de Ginás y el toque final del Tigre Falcao valió, según los árbitros, para el gol 350 de Radamel en su historial. El triunfo azul se ahogó en el poder definidor de Hugo Rodallega. Avanza por la derecha, Mosquera remata, a ver si viene Rodallega, hubo rebote adentro. ¡Gol! Fue Hugo quien marcó para el 1-1 final. Empate que dejó líder a Millos del grupo y a Santa Fe con su primer punto en las semifinales. Gamero y el balance azul. Intentamos buscar el resultado, no se nos dio. Yo creo que este punto nos deja seguir todavía soñando y queda este grupo abierto tanto para nosotros como para Nacional. Yo creo que también era bueno depender de nosotros mismos y dependemos de nosotros. Peirano habló de las emociones y el nivel cardenal en el Campín. Fue jugado de una manera emocional más fuerte. Nos quedó la sensación a todos de que estábamos más cerca de los 3 puntos que del primero, del punto solo por el partido que hicimos. Así que reconforta para el momento, pero también nos queda una sensación de que lo tuvimos para ganar. Millos llegó a 11 puntos y es líder. Santa Fe cuarto con una unidad. En el otro juego del cuadrangular, Nacional en casa prestada, el estadio de Ditaires en Itagüí, derrotó 2-1 al Deportivo Pasto. Los goles de Angulo y Morelos le dan vida al verde, que es segundo y sigue en la pelea. Su técnico, el profe Juárez, valoró la dureza del duelo. Hay que darle también reconocimiento muchísimo a Pasto y al final se nos dan los 3 puntos que eran importantísimos para nosotros, para tener primero la esperanza de ver qué pasa, hasta que no estemos muertos, vamos a pelear hasta el último y así lo estamos haciendo, y un reconocimiento a mis jugadores también, porque no es fácil, después del golpe del lunes no es fácil reponerse, y en la manera que lo hicimos me parece que también es de aplaudir. Pasto cayó y con 6 puntos quedó eliminado. Nacional es segundo con 10 y el conjunto nariñense tercero con 6 unidades. Este domingo, Millonarios visita al Pasto y Nacional a Santa Fe para definir al clasificado a la final de la liga en este cuadrangular. John Arias concentradíssimo, preparado para matar. Aí sim, agora partiu para essa cobrança. John Arias bateu forte no canto, defendeu. O goleiro Walter no canto izquierdo botou para escanteio. Volvió a errar penalti John Arias. La estrella colombiana del Fluminense lleva 2 cobros fallidos en la recta final del Brasileirao. Ganar era una urgencia para el Flu frente al colero Cuiabá en el estadio Maracaná. Por fortuna, para el equipo carioca hubo revancha con sello colombiano. Inverte a jogada, Germancano fez o domínio, deixou atrás pro Keno, pode arriscar o chute, balaço, defendeu, Walter, soltou, Serna, gol!
na força, na garra tricolor, no espírito guerreiro. Bueno, y el espíritu guerrero fue de Serna, no de Arias. Kevin Serna, el delantero colombiano nacionalizado peruano, fue el héroe del Fluminense. Segundo gol de Serna con el Flu, que ahora se aleja del descenso a una fecha de cerrar el campeonato brasileño. Okay. Bueno, la exclamación impresionante, increíble es por el instante en el que la FIFA reveló el trofeo del Mundial de Clubes 2025. Por primera vez serán 32 clubes en 8 grupos con equipos de los 5 continentes. Por ejemplo, el Palmeiras de Brasil, que cuenta con el colombiano Richard Ríos, se medirá al Inter Miami de Lionel Messi. La Juventus de Italia, que tiene en sus filas al también colombiano Juan David Cabal, recién operado de una grave lesión de rodilla, se verá las caras con el Manchester City de Guardiola. Y el Boca Juniors de Argentina, donde está Frank Fabra, se enfrentará al Bayern Múnich. Otro gigante del fútbol sudamericano, el River Plate, con Miguel Ángel Borja, se enfrentará al Inter de Milán. A propósito, Javier El Pupi Zanetti, argentino, leyenda del Inter, vicepresidente del club italiano, y su visión de este duelo. El sorteo dijo que nos tenemos que enfrentar. Va a estar lindo porque creo que River es un gran equipo, una gran institución, tiene un gran entrenador, así que hay que prepararse de la mejor manera. Bueno, lo veremos. Será en junio del próximo año cuando empiece la batalla, la fiesta de los 32 mejores clubes del planeta en su mundial. Así cerramos la información deportiva. 9 de la mañana, 51 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Javier Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos, explicó en Mañanas Blue que no hay indicios de que el informe entregado por la ONU, en el que habla de la existencia de 20.000 cuerpos de personas sin identificar en el aeropuerto El Dorado, sea veraz. La verdad, hasta el momento, de manera preliminar, no se encuentra. OPAIN lleva administrando desde el año 2006 el aeropuerto El Dorado, ya 18 años, no tienen registros o antecedentes o alguna información. Por supuesto que se consultó también con algunos funcionarios y no se tiene una información o siquiera una pista, un indicio que permita confirmar la información que dio este comité. Ahora bien, como ustedes lo saben, requerimos también a la DIJÍN, requerimos al CTI de la Fiscalía, requerimos a Medicina Legal para que manifiesten o suministren la información que puedan tener sobre esta situación. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La crisis financiera del sector de salud llevó a que Audifarma, que es el mayor dispensador de medicinas en Colombia, esté al punto de la quiebra. Ha declarado en reorganización, está buscando un acuerdo de pagos para evitar la bancarrota. A Audifarma, la ADRE le debe más de 600.000 millones de pesos. Tanto que decía el gobierno que era para mejorar el sistema de salud, y esta sería la primera gran quiebra en el sistema de salud en Colombia, ahora que la Superintendencia de Salud intervino 7 de las más grandes EPS en Colombia. El Estado, el ineficiente Estado colombiano, no le paga a Audifarma y por cuenta de esa deuda ya se quedó sin oxígeno, la gente abocada a perder el empleo. Esta mañana en Indumil buscan los contratos que tienen que ver con reparación, mantenimiento de los helicópteros rusos, los Mi-17, que están parados en la base militar de Tolemaida. Algunos de esos helicópteros son los que se han caído recientemente en Colombia. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. La Procuraduría adelantará una visita preventiva a la empresa Indumil aquí en la ciudad de Bogotá, precisamente para obtener información sobre el proceso de la contratación para el mantenimiento y reparación de las aeronaves Mi-17 del Ejército Nacional de Colombia. Con el objetivo principal de esta intervención es evaluar la documentación técnica y administrativa de este proceso para poder identificar posibles riesgos
riesgos y formular recomendaciones para prevenir irregularidades según la Procuraduría. Esta visita busca reforzar también los principios de la legalidad y transparencia en un contrato de alto impacto que involucra recursos significativos para la defensa nacional. Durante la revisión, la Procuraduría va a analizar los mecanismos utilizados para asegurar la eficiencia en la contratación, incluyendo los criterios de selección de proveedores y el cumplimiento de las normas vigentes. Aquí hay que recordar que el representante Julio César Triana denunció precisamente el incumplimiento del mantenimiento de estos helicópteros y fue a través de una respuesta a un derecho de petición dirigido al Ministerio de Defensa que se pudo conocer que las aeronaves siguen sin recibir mantenimiento y se encuentran en su mayoría estacionadas en la base militar de Tolemaida. La Procuraduría asegura que este tipo de acciones son esenciales para garantizar el buen uso de los recursos públicos para así evitar irregularidades en la utilización del dinero del Estado. Gracias, Sergio. Esta mañana nuevo round de la vieja pelea entre Álvaro Uribe y el expresidente Juan Manuel Santos. 2 pesos pesados de la política colombiana. En Twitter, el expresidente Uribe compara a Santos con Gustavo Petro. Y en la diferencia le va mejor a Petro que a Santos. De ese tamaño es la pelea entre el expresidente Uribe, que alguna vez fue el mentor de Juan Manuel Santos. Carolina Otero. Néstor, buenos días. El expresidente Álvaro Uribe arremetió también contra el exjefe de Estado Juan Manuel Santos, luego de que este criticara a la periodista Vicky Dávila, recordemos candidata presidencial, al decir que se dejó invadir por el virus del odio. Por estas declaraciones de Santos, Uribe lo calificó de solapado, a diferencia del hoy presidente Gustavo Petro, a quien definió como frentero. Santos es solapado, Petro frentero. Santos es socialista o defensor de la empresa privada a su conveniencia. El presidente Petro siempre ha sido socialista, fue lo que dijo a través de su cuenta de X. Incluso también agregó que el presidente Petro siempre ha sido cercano de Castro y de Chávez, mientras que Santos posó de ser el enemigo de ambos mientras se elegía y después se conocieron sus intentos de acercarse a ellos. Utilizó a Chávez para firmar con la FARC, fue a su sepelio con lágrimas de cocodrilo y después los traicionó, fue lo que aseguró. Y ahí no termina la historia, Néstor, porque Uribe también le recordó a Santos el escándalo de Odebrecht durante su campaña presidencial y dijo que tampoco alcanzará a mostrar las cuentas de la campaña porque todavía debe las de Odebrecht del año 2014. Carolina, gracias. Esto lo que quiere decir, Ricardo, es el expresidente Uribe, con tal de atacar a Santos, es capaz de hacer un balance en el que le va mejor a Gustavo Petro. Es un poquito increíble porque pues en algún momento Santos fue el presidente puesto en el año 2010 por Álvaro Uribe. Pero fíjese usted que es más fácil que el expresidente Uribe se siente a hablar y se siente a tomarse un café con el presidente Gustavo Petro que con Santos, que restablecer la relación con Juan Manuel Santos. Y como el expresidente Santos volvió a la carga contra él y ha hablado de él en los últimos días, pues el expresidente Uribe de inmediato salta, se le activa el chip en el que vuelve a retomar el escándalo de Brecht. O sea que la idea esa de la unidad de la oposición a Petro no va, ¿no? Me imagino que estas cosas queda cerradas, esas ideas de que no, que es que todos contra Petro y pero tal, es que, y unidos, la Unión Republicana. ¿Quién es el candidato de Santos? No sé. Juan Fernando Cristo, no sé. No, por eso es que yo no creo que el expresidente Santos esté en el Tocompé. No creo que sea. Yo creo todo lo contrario. Santos no está en el Tocompé. Yo no creo que esté en el Tocompé. O sea que ustedes están en la Ricardo está en la misma teoría del presidente Uribe. No, pero en ese trino no lo dice. Yo creo que en ese trino no dice los candidatos de Santos, pero dice que son Petro y Claudia y que ojalá no los unte de Odebrecht. Eso lo dijo complementario a Uribe en un trino subsiguiente. ¿Usted se imagina? Que son, Fajardo y Claudia, que son Fajardo y Claudia, dice que son Fajardo y Claudia, que son Fajardo y Claudia y que ojalá no los unte de Odebrecht. Fajardo lo mete de santista. Sí, Fajardo lo mete de santista. No quiero relación imaginarme, con la ex canciller Héctor, no quiero imaginarme cómo va a ser el tono de la campaña presidencial el año entrante. O sea, esto va a ser una batalla, la verdad, infernal, lo que viene en el panorama político, porque aquí no hay coincidencias, aquí nadie tiene memoria, aquí lo que importa es pensar con las vísceras, con el odio, a ver cómo gano o a ver cómo destruyo. Y este es apenas el abrebocas de las peleas políticas que vienen, señor Álvaro. Es que la estrategia electoral de la derecha es tratar de empujar el centro hacia Petro. Lo está haciendo Vicky Dávila hace meses con Claudia López, con saña. Todo el día dice que es petrista.
porque la derecha sabe que sí. Petro. Sí, y ha peleado con el presidente Petro. Eso no lo hace petrista. La derecha sabe que el centro es la porción más grande y que si no logra morderla o empujarla, pues no tiene mucho chance. Y es que a Álvaro Uribe la gente de centro le parece socialista, como dice en el tuit. Él que viene de la izquierda liberal del samperismo. Pero es que algún día la historia dirá la genialidad política de Uribe, que fue el pionero de esa tendencia, mejor aliado de la tendencia mundial de la derecha hacia el populismo y el extremismo ideológico en este siglo. Los Bukeles, por ejemplo, son hijos de esa tradición de Uribe y Fujimori. Entonces, es que Uribe está entrando a apoyar a Vicky Dávila, ya acabo, apoyar a Vicky Dávila en esa labor de tratar de demoler el centro, en vez de hacer lo que es conveniente. Si quieren derrotar a Petro, lo lógico es buscar un candidato de centro que tiene asegurado el triunfo en segunda vuelta, pero es que quieren imponer a alguien de derecha, entonces lo visten, lo dibujan. El mejor aliado, Néstor, y dicen que todos los demás mejor aliado electoral. Aquí no es que que para derrotar a Petro hay que poner a alguien de la derecha. Eso todavía está por ver, a alguien del centro. Eso todavía está por verse, entre otras cosas. Es que, Néstor, el mejor aliado electoral comienza a prender motores. Señor Luis Ernesto. El mejor aliado electoral de Álvaro Uribe es Gustavo Petro. Entre más radicalizado esté la campaña, entre más polarizado esté la campaña, más posibilidades tiene de repetir su hazaña del 2018. Es que a Colombia se le olvida que Iván Duque, con muy poca experiencia política y para gobernar, fue presidente por el susto a Petro. Entonces, pues ese es el sueño cada día y cada mañana del presidente Uribe, y es que ojalá Petro vuelva a asustar a todo el mundo para que él vuelva a poner a una fichita de él. Pero también esto revela que no solo los extremos